es importante que la gente sepa que a partir de la medianoche de anoche, las personas que cruzaron ilegalmente o que llegaron a un puerto de entrada sin autorización no son elegibles para el asilo. Así que podemos efectuar las consecuencias bajo la ley, que incluyen la deportación, mucho más rápido, y esa es la diferencia principal de la orden de ayer interina final que publicamos y de la proclamación presidencial, como lo decías, mientras los niveles de encuentros se mantengan altos. Algo que quiero aclarar: aun cuando se reduzcan a 1.500 o menos por ese promedio semanal, es importante que la gente sepa que igual hay consecuencias bajo la ley por cruzar ilegalmente cuando estén bajos esos cruces, y las consecuencias siguen incluyendo la deportación. La diferencia es que en este momento automáticamente ese cruce ilegal resulta en ser inelegibles para el asilo. Sobre las consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias? Ahí ampliaron las consecuencias. ¿A qué consecuencias se enfrenta un migrante que cruza cuando se sobrepasa este límite? Importante tomar un paso atrás y entender que la frontera sigue abierta para lo que es el comercio legítimo, lo que es el tránsito normal de la frontera, la vida y lo que es el comercio, los camiones y trenes que llevan productos, el turismo, personas que tienen visa, sea de turista o de trabajo. Hay mucha gente que vive a un lado de la frontera y trabaja al otro. Todo eso se permanece, así que no es un cierre de la vida legítima de la frontera. Lo que es una restricción y limitación sobre el acceso al asilo. Así que las personas que cruzan ilegalmente quedan inelegibles automáticamente. Y como te decía, se pueden aplicar esas consecuencias mucho más rápidamente debido a eso. Eso nos permite también proteger el sistema para personas que realmente necesitan protección, porque hay personas que tienen reclamos legítimos de protección, pero se hace más difícil el acceso a ello debido a que hay tantas personas sin reclamos legítimos que también están congestionando ese sistema. Así que nos permite reducir. En este momento tenemos más o menos unos 4.000 encuentros diarios. Es menor a lo que estaba, por ejemplo, en diciembre, pero sigue siendo demasiado alto. Y para procesar y tramitar adecuadamente la gente que llega a la frontera, sea para deportación o protección, necesitamos que baje esa cifra. Bueno, esa era una de mis preguntas. ¿En cuánto estaba el promedio? Entonces tú me estás diciendo que es 4.000 diarios. Entonces digamos que en estos momentos la orden está vigente porque ya se pasa de los 2.500, ¿correcto? Correcto, ya se pasa de los 2.500, está más o menos a los 4.000 diarios durante el último mes y medio, y eso significa que entró en vigor a partir de la medianoche de anoche. Bueno, la otra pregunta es: ¿cuál es la reacción del gobierno a las críticas de organizaciones proinmigrantes y al anuncio que dicen que pueden llevar esta orden a una corte? Eso en el contexto de que comparan a Biden con Trump en ese punto. Bueno, es importante recalcar que por la ley Hatch no puedo entrar en el debate político sobre candidatos, pero lo que sí te puedo decir es que desde que entró en gobierno esta administración, hemos hecho lo posible por acabar con políticas crueles y que no son efectivas. Por ejemplo, la separación familiar. Hemos establecido que realmente se puede aplicar la ley, incluso cuando tenemos que deportar a la gente bajo la ley, pero al mismo tiempo tratarlos con respeto y respetando su dignidad humana. Y creo que eso es lo importante, no rechazar esas opciones falsas y hacer lo que es práctico y necesario bajo la ley, pero hacerlo tratando a la gente correctamente. Eso es una gran diferencia. También la gran diferencia entre lo que se hizo en el gobierno previo y ahora es que hemos mantenido el acceso a procesos y protección bajo el asilo y otras obligaciones internacionales, porque tenemos las citas que existen a través de la aplicación CBP One para hacer una cita para presentarse en un puerto de entrada. Tenemos procesos de paro humanitario para grupos como los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Hemos expandido y modernizado los procesos de reunificación familiar para cubanos, haitianos, y agregado procesos de reunificación familiar para ecuatorianos, colombianos y otros. Hemos establecido oficinas bajo la iniciativa de movilidad segura con el Departamento de Estado, con organizaciones internacionales en varios países donde se pueden informar sobre otros procesos como el proceso de refugiados, no solo aquí, pero también España y Canadá. Y entonces esa diferencia de que hay un acceso verdadero, muchas opciones distintas para personas que verdaderamente necesitan protección,
hace que estas acciones sean muy distintas a lo que se vio previamente, donde se buscaba cerrar por completo el sistema. En este sentido, lo que hemos hecho es mejorar y fortalecer la capacidad de Estados Unidos de llevar a cabo los procesos legales, pero para dedicar esos recursos correctamente, tenemos que restringir lo ilegal. La pregunta siguiente, las personas que soliciten el ingreso a través de la aplicación CBP One, ¿a ellas no les afecta o se afectan el límite cuando se pase el límite? No, ellos, si se hace una cita con la aplicación CBP One, eso no se ve afectado por esta norma. Tampoco se ve afectado a cualquier persona que tenga una visa legítima, sea de turismo o de algún otro tipo de visa. Tampoco se ven afectados residentes permanentes, que no son ciudadanos estadounidenses, pero que son residentes permanentes y tienen lo que llaman el Green Card. Todo eso se mantiene correctamente y, como lo decía, el flujo natural de la frontera por el lado legal. Esto afecta a personas que cruzan ilegalmente y a personas que llegan sin autorización a puertos de entrada. Y la pregunta siguiente, ¿cómo saben los migrantes en el lado mexicano o en estos países que estamos en el límite, que ya no pueden aplicar? Bueno, estamos haciendo muchísimo para comunicarnos. Obviamente, ustedes tienen una gran audiencia y parte de esta entrevista es asegurarnos que estamos compartiendo esa información, pero lo estamos haciendo también a nivel local, en México, en otros países. Hacemos sesiones informativas con grupos en albergues. Así que hay muchos esfuerzos, pero a fin de cuentas tenemos el reto de que los grupos criminales usan la publicidad, los grupos de WhatsApp, las redes sociales como TikTok para mentir, para publicar mucha información falsa y convencer a la gente a cruzar ilegalmente, y los ponen en una situación precaria, porque en este momento las personas que crucen ilegalmente no solo quedan deportados a su país o a un tercer país, sino que también quedan vetados de poder venir a Estados Unidos por 5 años o más, y también pueden haber cargos criminales. Y recordemos, para grupos como los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que podrían llegar o con CBP One o con un proceso de parol humanitario, es terrible que pierdan esa oportunidad porque creyeron algo que vieron en TikTok o WhatsApp y cruzaron ilegalmente y ahora quedan sujetos a la deportación. Por último, ¿cuándo se termina la orden y si todavía está vigente este acuerdo con México para regresar a venezolanos, haitianos, personas de Cuba y Nicaragua? Bueno, esa determinación la hizo México y la anunció México. Yo no puedo hablar más por ellos, pero es importante que la orden no se levanta hasta que los encuentros diarios no bajen a 1,500. Pero aun cuando no estén en vigor, porque estemos, digamos que por debajo de 1,500 encuentros diarios, igual hay consecuencias bajo la ley. Lo que hay es que podemos dedicar los recursos correctamente a hacer ese análisis de miedo creíble, de asilo, y todo lo que en este momento se impacta y se hace difícil por el número tan alto de cruces. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Y la situación de las personas que ya están aquí, que están en los retrasos de asilo, solamente se solucionaría con una acción del Congreso, ¿correcto? Para poder generar más jueces y contratar más personas. Eso solo se podría lograr cuando el Congreso actúe. Sí, esto fue una acción decisiva y importante que tomó el presidente y que estamos implementando el Departamento de Seguridad Nacional, pero solo el Congreso puede arreglar las leyes y solo el Congreso puede dar los recursos adicionales, no solo a nosotros en el Departamento de Seguridad Nacional, pero también los abogados que se necesitan en el Departamento de Justicia, más funcionarios que hacen las entrevistas de asilo. Todo eso requiere recursos y contratación que solo el Congreso puede proveer. Y por eso vamos a seguir también presionando que el Congreso actúe sobre eso, pero creemos que estas acciones van a tener un buen impacto.